Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica, FM 89.3, y tenemos el gusto de tener con nosotros a Rodrigo Barbano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abán? Un gusto de estar en tu programa. Ya te tuvimos en otra oportunidad, pero siempre vale la pena volver a conversar contigo porque lo que están haciendo con uno de los sitios, que es el sitio de la memoria, no, sí, así se llama, ¿no? Sitios de la memoria. Sitios de Memoria es el nombre del colectivo que lo lleva adelante y además el nombre del proyecto, Sitios Qué de bárbaro, Memoria. qué bárbaro, che, estuve paseando, estuve navegando y me pareció impresionante. Contame un poquito, ¿cuándo empezaron con esto? ¿Cómo se han nutrido de tantísimo material? Y bueno, mirá, los inicios del proyecto fueron en el 2019, lo lanzamos por allá por octubre del 2019, y la finalidad original del proyecto y de la página web, que la pueden visitar en sitiosdememoria.uy. La finalidad original era georreferenciar los lugares represivos del terrorismo de Estado, ¿no? Y los años previos, o sea, desde el pachequismo, digamos, del pachecato de 1968, donde se considera que empieza como el accionario ilegítimo del Estado, con el uso de las medidas prontas de seguridad en forma sistemática y cotidiana, digamos, hasta la salida de la dictadura, hasta el 85. O sea, georreferenciar los espacios, los lugares, las cárceles de presos y presas políticos, los centros clandestinos, los batallones, las comisarías, por donde pasaron uruguayas y uruguayas en calidad de presos y presas políticas, ¿no? Esa fue la idea original. Entonces, bueno, fuimos armando un mapa del Uruguay, fuimos ubicando cada uno de esos lugares, que en realidad no había hasta el momento no estaban sistematizados. Esos lugares, habían habido algunas publicaciones previas, pero eran parciales, o se dedicaban solo a Montevideo, o hablaban solo de las cárceles comunes, digamos, de presos y presas políticas, pero no había un lugar que tuviera sistematizado todos esos espacios, ¿no? Los centros clandestinos, los batallones, los cuarteles, las comisarías, etc. Entonces, así fue que empezó el proyecto, nutriéndonos así como de información existente, sistematizándola y también haciendo investigación propia, y el proyecto fue creciendo, ¿no? A medida que pasaban los meses y el tiempo, empezamos a incorporar otro tipo de información. Lo primero que incorporamos, además de la georreferenciación de los espacios represivos, que además cada uno de esos espacios se le asignó una ficha, un código, una información referida a cuándo operó, dónde se ubicaba, qué fuerza represiva era la responsable de la operativa de ese lugar, etcétera, etcétera. Una foto de la fachada, si es que si era posible obtenerla, o nosotros ir a sacar una foto de la fachada actual. Además de esos contenidos que fueron los que integraron el sitio en una primera instancia, empezamos a incorporar libros y audiovisuales que refirieran a estos lugares, como para mejorar la información disponible sobre ellos. Después empezamos a incorporar las fichas de los detenidos desaparecidos y los asesinatos por motivos políticos, de uruguayos y de uruguayas, o de otras personas de otras nacionalidades que hubieran sido víctimas acá en el territorio nacional. Y eso lo fuimos vinculando con los espacios represivos. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a La Tablada, a la ficha de La Tablada, el centro clandestino de detención, vas a ver además las personas que fueron víctimas de desaparición o asesinato que pasaron por La Tablada, ¿sí? Entonces, fuimos incorporando las fichas de estas alrededor de 400 personas que fueron víctimas de desaparición forzada o de asesinato por motivos políticos, y lo fuimos asociando a cada uno de los lugares que teníamos marcados en el proyecto, ¿no? Cada uno de los lugares donde hubo detenidos o detenidas. ¿Ah? Entonces, a medida que pasaban los meses, fuimos incorporando otro tipo de información. Empezamos a incorporar las causas judiciales asociadas a los lugares represivos o a las víctimas. Empezamos a incorporar las sentencias de los represores que eran procesados o que recibieron una condena firme. Luego también empezamos a incorporar los organismos represivos para asociarlo a los lugares, a los represores, a las víctimas. O sea, a medida que pasaba el tiempo íbamos incorporando
otro tipo de contenido, información sobre ese contenido y vinculándolo con todos los demás, materiales que teníamos en el sitio. Y finalmente, a partir de este año, empezamos a incorporar como la otra faceta, la faceta de la resistencia, ¿no? De la resistencia a la dictadura, ya sea en la clandestinidad o en el exilio, la prensa y los boletines y los materiales que se publicaron por parte del movimiento popular, del 68 hasta el 85, o a veces hasta algunos años después, como, digamos, referidos al tema de la ley de caducidad. También nosotros empezamos a incorporar materiales desde el 85 hasta el 89, con toda esa etapa también de resistencia al autoritarismo, que fue la continuación del autoritarismo que representó la existencia de la ley de caducidad. Entonces, en este momento, lo que tenemos son como dos grandes pilares del sitio, ¿no? Contenidos referidos a los crímenes del autoritarismo, digamos, a los lugares represivos, a las víctimas, a las causas judiciales, y también toda una pata muy importante sobre la resistencia a la dictadura, la resistencia al autoritarismo previo a la dictadura, y a los años posteriores hasta el 89, que es hasta el plebiscito de la ley de caducidad. Respecto a esto último, lo que hemos hecho es entrar en contacto con los movimientos populares de izquierda, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales, estudiantiles, y tratar de, junto a estas organizaciones, sistematizar y digitalizar los materiales de esta época que estamos trabajando, ¿no? Porque, bueno, buena parte de esa resistencia a la dictadura se hizo a través de los materiales que estas organizaciones publicaban, difundían, hacían, o sea, les costaba muchísimo trabajo, muchísimo riesgo, en muchos casos, publicar estos boletines, estos volantes, estos afiches. Entonces, esencialmente el proyecto hoy se nutre de esos dos grandes grupos de materiales. Todo lo que tiene que ver con el autoritarismo y los crímenes, y todo lo que tiene que ver con la resistencia, en forma de publicaciones, en forma de volantes, de boletines, de cartitas. Todo eso es lo que vamos digitalizando y subiendo al sitio y vinculándolo a todo el resto de los contenidos que ya tenemos.